Si algo ha hecho Panorama Semanal en esta última década, es hablar, insistir, recalcar, machucar la palabra educación, formación intelectual de nuestros profesionales. Eso es lo que se habla aquí, de alguna u otra forma. Cuando Ricardo estaba, cuando Domingo, casi siempre concluimos en que sin educación no vamos para parte, como se dice. En la especialidad médica, donde más sin duda se requiere, en todo profesional se requiere un nivel básico de cultura general, de profundización intelectual, pero dentro de la especialidad médica donde más se requiere un conocimiento biopsicosocial del individuo, es en la formación del especialista de la medicina que se encarga de la parte mental, que es el psiquiatra. Salud mental, ¿no? El esquema es trabajadores sociales, los psicólogos, posiblemente la parte más importante, la parte de psicología, y la parte médico-psiquiátrica, que somos nosotros justamente, los psiquiatras. Recuerdo una vez que hice un programa allá en el recetario, y aquí lo hemos planteado, con el doctor Jorge Marte. Jorge Marte es uno de los maestros de la medicina dominicana, internista, neumólogo, intensivista, justamente de la misma escuela que vinimos nosotros en medicina interna, en el hospital de graduados en Pensilvania, en Filadelfia, el Graduate Hospital, de donde viene una pléyade de médicos que estamos aquí en República Dominicana. Regresamos de ese grupo. El primero fue el doctor Jordi Brosa, padre de la clínica Abreu, en paz descanse. El doctor Fernando Contreras, que ustedes lo conocen, gastroenterólogo. Y justamente nosotros que fuimos la última promoción de ese intercambio que existía entre el Hospital de Graduados, el Graduate Hospital, y la Fundación Henry Truman, la cual trajo muchos especialistas en el área de medicina interna, gastroenterología, a la República Dominicana. Pues bien, decía Jorge Marte, si usted va a un chinchorro de primaria, pasa a un chinchorro de secundaria, se gradúa de bachiller con una formación de sexto de primaria, entra a una universidad mediocre, se gradúa de médico de esa universidad mediocre, entra a un hospital, como son los hospitales en República Dominicana, usted no puede pretender que de ese hospital mediocre, con esa formación, usted va a tener especialistas genios y muy bien formados. Pero eso se cae de la mata de la lógica, que es incómodo decirlo, que es hasta antipático el ejemplo que yo doy. No, pero es la realidad real. Es la realidad real. Entonces, con esta nueva propuesta, principalmente en manos de la doctora Alexandra Iches, médico psiquiatra, quien ha trabajado todo el tiempo en el sector público y en enseñanza en El Salvador Gautier, me ha jalado a mí hacia este proyecto, y uno tiene que decir, bueno, ¿y cuál sería el granito de arena que yo puedo dar
con respecto a la educación en mi especialidad. Yo me he pasado un cuarto de siglo ya que regresé desde los Estados Unidos, trabajando puramente en la práctica privada y en los medios. Pero el 95% de mi actividad es en mi consultorio privado. Todos los años damos decenas de conferencias, pero son conferencias no estandarizadas y no son conferencias que me pide, por ejemplo, las residencias, sino que yo me quedo siempre en un área teórica a través del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología, el cual presidí por más de 5 años, dando estas conferencias principalmente en mi área de experticio, en mi área de concentración de mi oficio como psiquiatra, que es la neuropsicofarmacología. Pues bien, de alguna u otra forma me he comprometido a llevar esa parte de mi experticio a la enseñanza pública, vamos a llamarle así, y posiblemente la creación de una residencia. Una residencia es donde se entrenan los médicos generales para obtener una especialidad médica, en este caso de psiquiatría. La doctora Iche tiene planes ambiciosos que no son tan ambiciosos como es la creación de un Instituto Nacional de Neurociencias. Eso no cuesta mucho, señores. El nombre es muy bonito. Ahora le están poniendo neurociencia a todo. Pero un instituto donde verdaderamente se haga un programa de residencias médicas, de psicología, hasta del trabajador social especializado en salud mental que se necesita. Y posiblemente de ese Instituto de Neurociencias, un área de formación, como dije yo el pasado lunes, de posiblemente el grupo médico más importante, al cual no se le da mucha importancia social en la República Dominicana, se tiene olvidado, pero es una de las especialidades médicas vitales para la salud de un país, que es el médico familiar, medicina familiar. Ese médico familiar debe tener instrucción muy específica, muy intensiva y muy profunda en justamente la parte de salud mental. Porque no hay un componente más importante en una familia que la salud mental. Entonces, justamente, más de 2.000 médicos dominicanos tienen la especialidad en medicina familiar y esos son justamente otro de los objetivos nuestros en que ese primer escalafón de médicos especialistas puedan detectar gran parte de la población con susceptibilidad a la salud mental. Entonces, en un instituto bien establecido, sin intereses económicos, se puede crear toda esa infraestructura intelectual tan importante en la República Dominicana. Esto no es crear una residencia donde 2 médicos vayan a cuidar 3 camas de psiquiatría en un pueblo. No, esto no es cuestión de esas pequeñas, esas micro residencias que si tuvieran cierto control central, por ejemplo, como un instituto de neurociencias, podrían ser factibles. Pero nosotros no nos podemos convertir en una fábrica de psiquiatras sin una basamenta científico, intelectual y un grupo de profesores especializados en todas esas áreas de formación para que se obtenga un especialista aceptable
en un área tan complicada, tan compleja, desde el punto de vista del conocimiento, como lo es la psiquiatría. Entonces, está en nosotros, está en ustedes el apoyo. Ya tenemos el apoyo de los medios, BTV, a través de Miguel Medina y Somos Pueblo. Incansable el grupo de Somos Pueblo. Se han tomado muy en serio esta iniciativa. Y sabemos, porque estamos en un momento donde como está de moda el tema de salud mental, vamos a obtener cierto apoyo ya también del sector privado vital para conformar este plan de este Instituto de Neurociencias que ha concebido y está trabajando en eso la doctora Alexandra Iches. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esas áreas vitales para un médico especialista en psiquiatría? Miren, número uno es la parte de la medicación. Este médico tiene que conocer desde la química, la biología y la fisiología, que se convierten en la farmacología, de manera profunda. Ningún otro especialista médico tiene que estudiarse tan a fondo los fármacos que utilizamos. No es lo mismo cuando usted hace un antibiograma en una infección y ya usted sabe por una calibración que usted le tiene que dar a ese paciente 500 miligramos, vamos a llamar de la vieja ampicilina, para esa infección en la laringe, en la garganta, ¿no? Usted necesita 500 miligramos cada 12 horas por una semana. No es lo mismo cuando usted tiene que utilizar un regulador de dopamina para un espectro psicótico. ¿Cuál es la complejidad? Bueno, es que en psiquiatría estamos viviendo un cambio de paradigma por una serie de anomalías científicas, como diría el filósofo Thomas Kuhn, ese filósofo de la filosofía de la ciencia y la epistemología, donde nos dice a nosotros, pero ¿qué es lo que usted trata como médico? Bueno, yo trato como médico la disfunción de nuestro cerebro en el área conductual. Por lo tanto, yo tengo que tomar esos reguladores de dopamina, ponerlo en contexto con eso que le llamamos psicosis, la vieja esquizofrenia. ¿Ustedes se acuerdan? Si una psicosis pasa de 6 meses, según los tecnicismos del DSM-5, bueno, pues ya usted tiene una enfermedad reconocida como esquizofrenia, la cual no existe. Usted dice, wow, Guerrero Heredia diciendo que la esquizofrenia no existe. No, semánticamente no existe. Lo que existe es un espectro de conducta humana relacionada con el contenido del pensamiento, el cual está distorsionado y fuera de la realidad, al cual definimos como psicosis. La psicosis no es más que la pérdida del test de realidad en un momento dado. Entonces, eso no es un antibiograma diciendo que hay un estreptococo y que hay que darle ampicilina. No, en eso el médico psiquiatra tiene que sentarse y decir, vamos a usar un medicamento que disminuya la hiperactividad de esa sustancia que hasta el día de hoy la tenemos como la productora de eso que le llamamos psicosis. Entonces usted tiene que tomar uno de los 12, 13, 14 medicamentos que existen en psiquiatría, saberse los efectos secundarios de cada uno, el efecto que va a hacer, si es un paciente que no duerme, si es un paciente ansioso, si es un paciente gordo, si es un paciente que no quiere aumentar de peso o un paciente que quiere aumentar de peso. Toda una serie de características y comorbilidades que nos van a hacer llevar a nosotros a tomar una conclusión de cuál sería
ese regulador de dopamina más importante, lo que le llaman antes los antipsicóticos. Pero fíjense que yo estoy usando un lenguaje que es el que debe utilizar ese médico especialista que va a salir en 4 años de formación psiquiátrica a la calle a ver pacientes con problemas de salud mental.